no hay guías muy recientes de sepsis intraabdominal. Las últimas guías son del 2013 y del 2010, y esto es principalmente donde saqué para hacerles la charla, pero eso no implica que lo que se haya adicionado a la charla y lo que estemos haciendo actualmente no sea lo real o lo actual en el mundo. Simplemente que, como ustedes entienden, sacar un compendio de guías actualizadas implica mucho tiempo por los autores y por las diferentes revistas. Lo primero es hablar de definiciones. Entonces hay dos términos que son intercambiables, que son peritonitis e infección intraabdominal. Las dos dicen lo mismo. Peritonitis habla de inflamación a nivel de la membrana, peritonitis habla de infección a nivel de la membrana peritoneal, e infección intraabdominal ya es una reacción inflamatoria generalmente asociada a gérmenes dentro de membranas asépticas, principalmente bacterias, en algunas veces cándida, y es muy raro que hablemos de virus a nivel abdominal. Los dos términos, ustedes los van a ver en la práctica clínica, son intercambiables y significan lo mismo. Cuando empezamos a definir, y ustedes cuando lean y revisen, van a encontrar muchas definiciones, pero muchas clasificaciones de la sepsis abdominal. La más frecuente es dividirla en primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la que ocurre a nivel abdominal sin haber una lesión estructural dentro de los intestinos o del peritoneo, que es lo que habitualmente se ve en la sepsis asociada a catéter de diálisis peritoneal o en las peritonitis bacterianas espontáneas. La que es más frecuente es la secundaria, que es debido a una apendicitis perforada, a una vesícula perforada, a un esquema intestinal, a un divertículo perforado, que yo diría que es más del 80% de los casos que vemos en la práctica clínica. Y finalmente están las peritonitis terciarias. Esas peritonitis terciarias son las que se llaman así porque después de un tratamiento para una peritonitis secundaria persiste inflamado el peritoneo, y entonces empezamos a hablar de una inflamación crónica o de un germen multiresistente que no ha sido adecuadamente cubierto con el esquema inicial. Adicionalmente las podemos clasificar si son adquiridas en la comunidad, si son nosocomiales. Las que vemos principalmente son las adquiridas en la comunidad, que son generalmente dadas por gérmenes gram negativos y en algunas oportunidades por anaerobios. Las nosocomiales requieren un tiempo de estancia en los hospitales, generalmente un tratamiento antibiótico, algunas veces lavados quirúrgicos, y es una sobreinfección de un proceso inicial. Ahí sí mejora. Estas peritonitis pueden ser simples cuando el proceso infeccioso se queda ubicado en su sitio. Les pongo el ejemplo. Es un apéndice, hay un proceso inflamatorio e infeccioso del apéndice, pero el proceso se queda englobado en ese segmento intestinal. A eso le llamamos un proceso simple. Y las peritonitis complicadas es cuando el proceso infeccioso migra hacia el resto del peritoneo de la cavidad abdominal. Ese apéndice que se demoró en tratarse, en manejarse, que rápidamente generó secreción purulenta e invadió los diferentes cuadrantes del abdomen. Eso se llama una peritonitis complicada. En la mayoría de los casos nosotros estamos viendo peritonitis adquiridas en comunidad complicadas. Es muy difícil o es muy raro encontrar nosocomiales, o no es lo frecuente cuando ustedes lleguen y ven pacientes en urgencias. Este estudio yo siempre lo cito en las charlas que doy de sepsis, porque es un estudio que se hizo aquí en Colombia en el 2011 y lo hicieron varios profesores míos y personas destacadas en el ámbito del cuidado intensivo, medicina interna y epidemiología. Revisaron 11 hospitales, 10 hospitales universitarios en Colombia y empezaron a ver empezaron a recaudar pacientes con sepsis. Llegaron a tener 4.000 pacientes, de los cuales fueron elegibles 2.600. Y la diapositiva las traigo para mostrarles cómo la sepsis sí tiene una mortalidad elevada. Miren ustedes abajo que una sepsis sencilla llega a un 8% de mortalidad, pero la sepsis severa y el choque séptico pueden llegar hasta un 45% de mortalidad. Estar en sepsis
y pasar a un choque séptico toma menos de 1, 2 o 3 horas dependiendo del cuadro. Entonces podemos tener un paciente temprano en la mañana con una infección por un apéndice, y cuando no tiene el tratamiento adecuado por la razón que sea, de un momento para otro puede empezar a volverse un choque séptico, presentar hipotensión y empezar con esta mortalidad tan elevada. Esto es real, esto no es un estudio en Estados Unidos, esto es un estudio con nuestros pacientes en los hospitales que nosotros los vemos. Adicionalmente, en JAMA salió este artículo reciente en el 2014, en el cual lo que hicieron fue sacar la mortalidad según el tipo de infección y el sitio donde se afectó el paciente. Anteriormente, como vieron en la anterior diapositiva, hablábamos de choque séptico, pero no diferenciaban el sitio donde se generó el choque. En esta diapositiva vemos que a nivel abdominal la mortalidad empieza en un 38% y puede llegar hasta un 77%, que es una mortalidad elevada, solamente igualada por procesos pulmonares que no están citados acá, pero como ustedes ven, en estos pacientes que rápidamente avanzan a un proceso infeccioso, no son controlados adecuadamente, pueden llegar a tener una mortalidad cruda muy elevada. ¿Podemos atrasar un poquito? Gracias. La fuente de infección. La fuente de infección es para mostrarles cómo las bacterias y los hongos en el intestino varían dependiendo del sitio donde se genera el proceso. Miren cómo cuando la lesión es a nivel alto, a nivel gástrico, nosotros tenemos una concentración elevada de cándida que llega hasta un 80% y no tenemos tantos anaerobios. En el intestino delgado y el intestino grueso, como ustedes miran, la cantidad de anaerobios va de arriba hacia abajo. Hay muchos más anaerobios a nivel del colon y los bacilos gram negativos se concentran mucho más